Y hemos llegado al viernes 12 de junio. En plena octava del Corpus o en pleno triduo de preparación al Corpus, se me viene a la memoria una anécdota. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Muchos países estaban en el caos, faltaban hospitales, medicina y faltaban muchas cosas de primera necesidad. Quienes más sufrían las consecuencias, como siempre, de la guerra son los más pequeños, los niños, sobre todo por falta de alimento, por falta de padres. Lo que voy a relatar sucedió pues en un pueblecito de Alemania. Había en este pueblo no más de 200 habitantes. Bastantes familias habían perdido en la guerra familiares, padres, abuelos. El hambre, la desnutrición era lo más común. Las cosechas habían sido destruidas por la guerra. Como se acercaba la Navidad, el único panadero que había quedado como único artesano del pan en aquel pueblecito. Pensó que podía hacer una buena obra y dar una hogaza de pan a cada uno de los niños que vinieran a recogerla a su panadería. Después de haberlo anunciado, preparó 20 hogazas de pan, unas más grandes, otras más pequeñas, con la masa de pan que le había sobrado. En esto que los niños comenzaron a acercarse a su panadería y no tardaron ni un minuto en llenar aquella pequeña habitación que servía para vender el pan. El panadero puso a los niños en orden y les dispuso a que cada uno cogiera una hogaza de pan y se la llevaran a su casa. Acababa de dar el silbato de salida cuando los niños se abalanzaron a coger la hogaza de pan, empezando por la más grande, claro, y corriendo a sus casas para entregársela a sus padres y a sus madres. Ninguno se paró ni un segundo a darle la gracia a aquel panadero caritativo. Pero a él aquello no le preocupaba. Si había hecho aquello era porque sabía que hacía falta ejercer la caridad en los momentos difíciles. No esperaba ningún reconocimiento, nada. Al final de aquellos niños que habían acudido a su panadería ante el reclamo de que iba a dar pan gratuito a los más necesitados de aquel pueblecito, quedó una niña pequeña en un rincón de aquella tienda. Aquella niña, sin atreverse a levantar los ojos, oyó lo que le decía el panadero. ¿Por qué no has cogido tu hogaza de pan? Ella le respondió: estaba esperando a que todos los niños cogieran su pan. Quizá ellos lo necesitan más que yo. ¿No tiene hambre?, le preguntó el panadero. Y dijo ella: sí, mucha. La niña cogió entonces el último pan que quedaba. Era el que todos habían despreciado, era el más pequeño. Pero antes de marcharse, la niña se acercó a aquel panadero y le besó sus manos y le dio la gracia. Y se marchó feliz, sí, con un pedazo de pan, el más pequeño, pero feliz. Cuando llegó a su casa, su madre y su hermano hicieron una fiesta con aquel mendrugo de pan. La verdad era que era lo único que tenían para comer aquel día, y le supo a gloria, aunque fuera pequeño. Ese día, pues mira, gracias a la caridad de aquel panadero, comieron mucho. Pero al día siguiente, aquel panadero, cumpliendo su promesa, volvió a hacer la misma convocatoria. Que todos los niños que tengan necesidad se acerquen a mi panadería al final de la mañana para que recojan el pan que yo voy a hacer para su familia. Claro, las puertas de la panadería se llenaron de niños con caras hambrientas. Y la historia se volvió a repetir. Los niños cogieron nuevamente la hogaza de pan, cada cual más grande, y al final quedó nuevamente el pan más pequeño a disposición de aquella niña que siempre permanecía la última. Era la última hogaza de pan. Y la niña, al cogerla, volvió a besar las manos de aquel panadero que le había dado para comer a ella y a su familia. De vuelta a su casa, por el camino, aquella niña pudo comprobar que aquella hogaza de pan, que era la más pequeña de todas, pesaba más de lo normal. A pesar de ser un pan pequeño, aquel pan pesaba, y pesaba mucho más. Cuando llegó a su casa, sus 3 hermanos y su madre se dispusieron a disfrutar de aquel festín. La madre cogió un cuchillo, se dispuso a cortar el pan, cuando de pronto se dio cuenta de que en medio del pan había algo duro que no le permitía seguir cortando con el cuchillo el pan. Así que lo tomó en sus manos, abrió aquel pan y descubrió que dentro había un par de monedas de oro.
La madre separó las monedas, se comieron rápidamente hasta la última migaja de aquel pan, y la madre se quedó pensando: con esas monedas podría comprar mucha comida para muchos días. Mis hijos quizás ya no pasarían hambre, pero ese dinero no es mío. Llamó a su hija y le dijo: mira, hija, estas monedas no son nuestras. Probablemente al pobre del panadero se le hayan caído cuando amasaba el pan. Así que ve y devuélvesela. Cuando la niña llamó a la puerta de la panadería, que ya estaba cerrada, salió el panadero y le dijo a la niña: mire, resulta de que estábamos cortando el pan y mi madre encontró estas monedas dentro. No son nuestras. Como se imaginó que son de usted y que las había perdido, aquí se las devuelvo. Y el bueno del panadero se quedó conmovido ante la candidez de aquella niña y le dijo: mira, las monedas no se me cayeron. Yo las puse allí a caso hecho. El otro día, cuando tú viniste a por el pan, me conmovió ver tu generosidad al dejar que los demás niños se llevaran los panes más grandes mientras que tú te quedabas con el más pequeño. Todos se fueron corriendo y ninguno me dio las gracias. Así que pensé: ¿qué puedo hacer por esta niña para premiar su virtud? Como sabía que hoy también te quedarías con el pan más pequeño, yo puse en él estas monedas sabiendo que ningún otro cogería este pan por su aspecto. Así que sabía que tú te llevarías este pan. Por eso esas monedas son tuyas. Llévalas a tu casa para que tu mamá no pase necesidad. La niña se abalanzó no sobre las manos, sino sobre el cuello de aquel buen panadero y lo cubría de besos. Mientras atravesaba la puerta de aquella panadería improvisada, una lágrima comenzó a rodar de nuevo de los ojos emocionados de aquel bendito panadero. Por muchas necesidades que pasemos nosotros, siempre hay personas que sufren más. Cuando recibimos ayuda, no seamos egoístas. Cuando la demos, seamos extremadamente generosos. Nunca nos olvidemos de ser agradecidos con aquellos que se acuerdan de nosotros en nuestras necesidades, pero de manera muy especial con Dios, que al fin y al cabo es el que nos da el pan que tiene, y perdonadme porque puede sonar a irreverencia, no unas monedas de oro dentro, sino al mismo Dios dentro. ¿Cuántas veces al comulgar, al ponernos en la fila para recibir al Señor en la Eucaristía, no caemos en la cuenta de la grandeza de lo que contiene o de lo que hay o de quién hay? En ese bendecido pan, en ese consagrado pan de la Eucaristía, el mismo Dios, que viene a enriquecer nuestra pobreza. Seamos agradecidos, sobre todo con el Señor, que viene a hacerse pan para salvar nuestra menesterosidad. En esta casi víspera de la fiesta del Corpus, hoy las lecturas nos llevan de la mano del libro de los Reyes nuevamente a la historia del profeta Elías. Cuando Elías llegó al monte Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: Elías, sal y ponte de pie ante el monte del Señor. El Señor va a pasar. En el corazón de Elías había un deseo profundo por ver a Dios, por descubrir a Dios. En el fondo, ver a Dios en nuestra vida. La vida del hombre es ver a Dios que se hace presente, cercano, a la vida de la frágil criatura. Elías se dispuso, pues como el Señor le había dicho, en la entrada de aquella cueva para ver al Señor pasar. De repente vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y que hacía trizas las peñas, pero el Señor no estaba en aquel viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto
se puso en pie en la entrada de aquella cueva. Entonces oyó la voz que le decía: ¿qué hace aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares y han asesinado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, fue lo que le dijo el Señor. Y cuando llegue, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, y profeta tuyo, sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat. Elías supo descubrir la presencia de Dios no en el terremoto, no en el viento impetuoso, no en el huracán, sino en la suave brisa, en la serenidad, en la quietud de la suave brisa. Pues también nosotros estamos y somos interpelados a ponernos en pie para ver al Señor que pasa. Y que pasa no en las grandes alaracas, sino en lo que apenas es perceptible, en el suave susurro de una brisa que deja paz. Dios, que es grande, hace las cosas de manera muy sencilla y utilizando herramientas sumamente sencillas. Hoy en el Evangelio, el evangelista Mateo continúa nuevamente con esas instrucciones que Jesús va dirigiendo a sus discípulos. Habéis oído el mandamiento que se dijo: no cometerá adulterio. Pues yo digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíratelo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tíratela, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Pues bien, las palabras de Jesús hoy en el Evangelio son una invitación a mantener limpio el corazón del hombre, a cuidar y a cultivar los deseos, a no quedarnos en la duplicidad de vida. Si algo deberíamos de custodiar es lo que anhela mi corazón, porque el ojo, porque las manos, porque el obrar no hacen sino aquello que anhela, que desea mi corazón. Por eso custodiemos los grandes amores que son legítimos en lo profundo del corazón. Y ahí tenemos que ser sumamente radicales. Con el amor no se juega. No podemos caer en la trampa de pensar que no pasa nada. Sí pasa. Nos descubran o no nos descubran. Cuando damos cabida en nuestro corazón a deseos poco legítimos, no es que hagamos daño a alguien, es que nos hacemos daño a nosotros. Y por eso ofendemos, por eso dañamos a Dios, porque nos destruimos a nosotros. Cuida los amores. Sé especialmente radical con aquello que puede ser peligroso. No juegues con la tentación. Huye rápidamente, sea del tipo que sea. Y sobre todo, custodia como si de una alacena preciosa se tratara aquello que es importante para ti en tu corazón. A veces tenemos que ser muy radicales. No significa que andemos cortándonos miembros, no. Significa tener el corazón anclado en aquello que para mí es importante y que no lo pongo en juego con nada ni con nadie. Custodiar los deseos. Y uno de esos deseos debería de ser el querer hacer de mi vida una continuación de lo que Jesús hace con la suya. Qué grande es Dios, que ha querido en algo tan débil y frágil como es un poco de pan, quedarse para siempre. El pan de la Eucaristía es un pan sin levadura, es decir, un pan sin fermentar. Como tú y como yo, deberemos de ser un pan sin levadura,
sencillo y simple. Un pan que procede de un trigo que es molido en el molino, que luego es mezclado ese trigo molido, harina blanca, con agua, y donde se ha dejado amasar por las manos expertas de ese panadero artesano y sabio que es Dios. Un pan que ha sido cocido a fuego para que cobre consistencia. Tu vida y la mía es así, como el trigo molido por los dolores de la vida, por las incomprensiones, por el cansancio, mezclado con un poco de agua y amasado por las manos expertas de Dios. Quizá cocido, pues por los duros golpes que nos va proporcionando el hecho de ser débiles y frágiles criaturas. Y en algo tan pobre, en algo tan insignificante, el Señor se sigue queriendo quedar. Es verdad que el pan de la Eucaristía es el lugar donde se produce el milagro de la transustanciación. Se queda no como signo ni como símbolo, sino como una realidad, una persona divina, Jesucristo, el mismo que nació de las entrañas de María. Y se queda, sobre todo en tu vida y en la mía, si somos como el plan blanco de la Eucaristía. Ignacio de Antioquía, antes de ser martirizado, le escribió a los cristianos de Roma pidiéndole que por favor no intercedieran por él, ¿no? Y que no le privaran del martirio en el circo, donde iba a ser devorado por los dientes de los leones. Y él decía: quiero ser en los dientes de esa fiera como mi maestro y señor, como el trigo molido que se hace harina y que luego sirve para el pan de la Eucaristía. Pues mira, así tú y yo queremos ser y debemos ser como el trigo molido por los dientes de la fiera, como el pan de la Eucaristía, donde el Señor, aunque insignificante sea y sencillo y simple sea, se sigue haciendo presente. O como el vino, prensado en el lagar, que procede de las uvas de la vid, que ha sido macerado pues en esos barriles donde ha fermentado, y donde después, por las palabras de la consagración, se queda la sangre de Cristo, la sangre que es el principio vital. Pues así tú y yo, como uvas prensadas, como uvas que pacientemente van fermentando, porque Dios hace su obra con mano experta, con suma paciencia. El Señor también quiere que tu vida y la mía sea como su sangre de la Eucaristía, vida para el mundo. Pero para eso tenemos que custodiar los amores. Para eso tenemos que ser radicales. Para eso tenemos que ver a Dios en la suave o en el suave susurro de la brisa, no en las cosas que al mundo le fascinan y que son a veces como fuegos artificiales, ruidosos, estrepitosos. Los corazones de los grandes se fraguan en el silencio de la Eucaristía, en la quietud de una vida ordinaria vivida en el silencio, prácticamente imperceptible. Pues hermanos, estamos en la víspera del Corpus. ¿De qué nos sirve comulgar tantas veces físicamente si no le dejamos cabida a que el Señor nos transforme y nos haga como Él? Y de verdad nuestra comunión sea común unión, comulgar con los mismos sentimientos de Cristo, comulgar haciendo de nuestra vida una perfecta identificación con la de Jesús en la Eucaristía. El pan de la Eucaristía es como aquel pan que contenía aquellas monedas preciadas que aquel panadero dio a aquella niña de un pueblecito de Alemania. Pues mira, el pan de la Eucaristía contiene el oro más preciado, al mismo Dios, que sale a tu encuentro y al mío, pues para que Él sea nuestra única riqueza, pero también para que hagamos de nuestra vida una Eucaristía. Que así sea.